Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria, como cada jueves. Gracias por estar ahí. Vamos a hablar del debate del Estado de la Nacionalidad, que es un acontecimiento que se celebra todos los años en el Parlamento Canario, donde se hace balance de lo que ha ocurrido, el ejercicio que terminó, y se mira al futuro. Nos ponemos gafas de lejos y vemos cómo va a ser el curso, con las opiniones de los políticos. Lo vamos a ver en el programa. Además tenemos a 3 de los 4 portavoces que intervinieron directamente en el debate y vamos a tener a las principales fuerzas políticas. Hablaremos también y recordaremos la figura de Adolfo Suárez, que esta semana ha sido la que ha centrado políticamente el deseo de consenso, de cohesión, de que la democracia recupere su mejor espíritu, porque él fue el primer presidente de la democracia. Su muerte el domingo ha marcado toda la agenda política, también el propio debate, que se aplazó 24 horas. Nos acompañan los siguientes invitados. Lola Padrón, diputada, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento. Presidenta Lola Padrón, muy buenas noches. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos. Lola Padrón, socialista. José Miguel Barragán, diputado portavoz de Coalición Canaria, también secretario general de Coalición Canaria. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos acompaña Cristina Tabillo, que es diputada, portavoz adjunta del Partido Popular. Cristina Tabillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Román Rodríguez, presidente, diputado y portavoz de Nueva Canarias. Buenas noches. Buenas noches. Fue presidente del Gobierno de Canarias. Conoce que estos debates tiene ya experiencia. Vamos a empezar el programa. Patricia Santana, compañera, muy buenas noches. Con tu sumario. Muy buenas noches. Pues con esa noticia que decías ha marcado esta semana, evidentemente, es la muerte del expresidente Adolfo Suárez el pasado domingo. Nada más conocer la noticia, el Parlamento de Canarias decidía retrasar 24 horas el pleno del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. El debate arrancaba este miércoles por la mañana con el discurso del presidente Paulino Rivero y continuaba por la tarde con la intervención de los grupos parlamentarios. Rivero anunciaba 10 medidas para reactivar la economía y el refuerzo de las políticas sociales, además de insistir en que hay indicadores que señalan que Canarias se recupera antes de la crisis que el resto de España. Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, Popular y Mixto, fueron los más críticos con la intervención de Rivero. Los grupos que apoyan al gobierno defendieron la apuesta para formar a 16.000 jóvenes canarios y la inversión destinada a políticas sociales. Hoy los titulares de la prensa canaria se han centrado en el debate. Canarias 7 destaca en primera el paquete de 10 medidas sociales anunciadas por Rivero. Diario de Avisos resalta el compromiso del presidente canario para reactivar la economía y la cohesión social. La provincia, Diario de Las Palmas, se detiene en la formación destinada a preparar a 16.000 jóvenes canarios que no tienen estudios o están en paro. El Día titula Rivero se enroca en su visión de la realidad. Y La Opinión de Tenerife destaca el plan de Rivero para impulsar la economía canaria. Bueno, pues esos son los titulares de los periódicos, pero como decíamos al inicio de este programa, la semana ha estado marcada por la muerte del primer presidente del gobierno español de la democracia, Adolfo Suárez. Más de 30.000 personas y la plana mayor de la clase política de nuestro país le dieron el último adiós en Madrid antes de ser trasladado a Ávila, donde recibió sepultura junto a su esposa. Todos los partidos han destacado que se va el hombre que hizo posible el consenso político en España. Aquí en las islas, el gobierno ha anunciado que le concederá a título póstumo la máxima distinción que concede el Ejecutivo, el collar de la Orden Islas Canarias. Reconoce así la especial sensibilidad que tuvo con las islas en momentos de especial dificultad. Bueno, pues son los titulares de esta semana, esa muerte del expresidente Adolfo Suárez, que ha marcado sin duda también el inicio del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Sí, lo aplazó 24 horas y se ha celebrado entre ayer y hoy. Al final del programa recordaremos la figura de Adolfo Suárez, que ha sido, como decía antes, pues un poco la bandera, que se ha recuperado la bandera de los años 70, cuando comenzó a nacer la transición y luego la democracia. Vamos a comenzar el debate de la nacionalidad, no sé si bajo este espíritu o bajo qué espíritu, pero en realidad es otra en este país, casi 40 años después. Y les pregunto a cada uno de ustedes una primera intervención, por favor no se extiendan aquí para que puedan intervenir varias veces. ¿Cómo queda ahora Canarias después de este debate, Lola? El debate no tiene por qué tener un antes y un después, ¿no? Así directamente, como si tuviéramos una varita mágica. Pero sí creo que pues de Canarias hay una foto que se ha expresado
tanto por parte del presidente del Gobierno como por los grupos que hemos intervenido en el debate parlamentario, y es evidente que hay una expectativa, una mínima expectativa de crecimiento, pero también decimos que esa expectativa de crecimiento, que es bien recibida, pues evidentemente no garantiza el reparto equitativo del mismo, que es porque estamos viendo además que lo mismo que pasa a nivel nacional, que una cosa es crecer y otra cosa es repartir cuando se crece. Por lo tanto, yo creo que las 10 medidas que ha planteado el presidente Rivero, que tienen mucho que ver en el garantizar en igualdad de oportunidades el acceso, pues en este caso a los jóvenes y a aquellas familias con menos recursos a pues determinadas políticas sociales que garanticen su calidad de vida, como puede ser la continuidad de los comedores escolares en veranos en los centros educativos, pues esa oferta para esos 16.000 alumnos o alumnas, ya no alumnos, o personas que estuvieron en su momento en la construcción y necesitan una recualificación aplicando la garantía juvenil como la entendemos desde Canarias, quiere decir aprendiendo y cobrando por aprender, porque son jóvenes que ya tienen determinada edad. O, desde luego, yo resaltaría lo que tiene que ver también con las becas y no solo el aumento de la cuantía, sino el subvencionar, el pagar las tasas de la PAU y también agilizar el cobro de las becas en Canarias. Debemos recordar que a día de hoy no se han pagado las del Estado y, por lo tanto, yo creo que esas son medidas que garantizan el acceso en equidad a la educación, que es el pilar y la base para el futuro y que tiene mucho que ver con los jóvenes y el paro juvenil que nos acusa en esta comunidad autónoma, ¿no? El debate del año pasado parecía que el presidente se centró fundamentalmente en anunciar aquellas medidas de los comedores escolares, de los desayunos y la inmersión lingüística. Este año se ha puesto el acento en esos alumnos, los 16.000 alumnos a los que el Gobierno quiere formar para que encuentren trabajo. El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, en el que está en Coalición Canarias, SN y PNC, José Miguel Barragán, también piensa lo mismo, que el futuro no queda marcado por este debate, este año que resta de legislatura. Ojalá los debates, el futuro lo marcaran los debates que hacemos en el Parlamento. No, la situación sigue siendo mala. Seguimos estando en una situación de crisis. Que haya datos que indiquen que hay lugar a la esperanza es cierto, pero que nadie piense que hemos salido de la crisis. Lo único es que frente a la posibilidad de dar un mensaje catastrofista, nosotros lo que decimos es que ha pasado quizás lo peor de la crisis, que hay datos que invitan a reflexionar de que podemos mejorar y en ese sentido algunas de las ideas para empezar a mejorar se han puesto en la mesa de este debate. Pero, insisto, sí lugar a la esperanza, pero todavía estamos pasándolo mal, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue pasando mal. Cristina Tavío, Partido Popular. Sí, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, perdió una oportunidad de hacer un verdadero balance de gestión. Yo creo que el presidente Rivero estaba más pensando en las próximas elecciones y en hacer un discurso con el Partido Socialista que le permita tener una prórroga de 4 años más al frente del Gobierno que realmente en solucionarle los problemas a los canarios. Ya digo, fíjense que perdió por no cumplió ni las promesas del debate del Estado de la Nacionalidad en el 2013, es decir, hace un año, cuando prometió un plan social para 50.000 familias y desgraciadamente este año solo hemos podido llegar a 2.000. Fíjense qué han podido pensar esas 48.000 familias que no han tenido acceso ni tan siquiera a una ayuda social o a un trabajo social. Yo creo que tenemos que tenerle más respeto a todos los canarios y yo creo que el presidente del Gobierno de todos los canarios tiene que abandonar ese papel de intentar engañarnos con sus anuncios. Román Rodríguez, Nueva Canarias. Bueno, nosotros no estamos contentos con el debate. Yo creo que seguimos sin ser capaces de conectar con la ciudadanía. Seguimos sin ser capaces de interpretar bien cómo lo está pasando la gente. Yo salgo insatisfecho y eso que tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos. Yo creo que hay una conclusión indiscutible, digamos lo que digamos en el Parlamento, y es que esta crisis sigue para la mayoría. Para la gente que perdió salario, para la gente que perdió empleo, para los que han perdido poder adquisitivo en sus pensiones, para los jóvenes que no tienen futuro, para la gente que está en las listas de espera. Esta crisis ha hecho mucho daño y lo seguirá haciendo, de manera
que hay que reconocer que la crisis sigue para la mayoría. Habrá algún dato macroeconómico positivo, habrá alguna empresa que le vaya bien, a los bancos están recuperando sus beneficios, pero el ciudadano a pie, la mayoría social, lo pasa mal. Esta sociedad canaria está fracturada. Aquí los ricos son menos pero más ricos, los pobres son más y las clases medias desaparecen. Creemos que el Gobierno de Canarias puede hacer más. Somos conscientes de que hay una crisis internacional, de que se imponen unas políticas de austeridad que hacen daño a los servicios públicos, a la inversión pública, pero el Gobierno tiene competencias para actuar sobre la dependencia, sobre la atención a los pobres, sobre el sistema educativo, que se han hecho gestos positivos, sobre las listas de espera. Y nosotros reclamamos al Gobierno más diligencia, más capacidad de respuesta, porque creemos que no está a la altura de las circunstancias. Y ayer, modestamente, pusimos sobre la mesa datos que ponen en evidencia que este Gobierno, en el ámbito de sus competencias, en el marco de la crisis, puede hacer más, porque Canarias tiene un presente muy difícil y un futuro comprometido si no hacemos las cosas perfectamente, en sintonía con la gente, pensando en la mayoría. Resta un año para el término de la legislatura, un año en el que se acabará la legislatura y elecciones, se tendrá un nuevo periodo. Todo el mundo apunta a que, ustedes han dicho que la crisis continúa, que estamos en una especie de franca mejoría. Les quiero preguntar si ustedes creen que de verdad, y ahora están los micrófonos abiertos para que intervengan informalmente, si de verdad estos debates ayudan a la gente que ha estado sufriendo la crisis, la gente que espera una solución, o si esto realmente nos sirve en la realidad de la vida cotidiana a esa gente. ¿Qué grado de pragmatismo tienen estos debates? Quiero tomar la palabra. El grado de pragmatismo es que se hace un balance de las medidas que el gobierno, este o cualquier otro gobierno, ha puesto en marcha y el anuncio de nuevas medidas. Un gobierno, si es inmovilista, cuando Román dice que el gobierno puede hacer mucho más, y nosotros estamos completamente de acuerdo, un gobierno siempre puede hacer mucho más, incluso en las épocas de bonanza. Es decir, esto no es conformarse con la realidad, y esta realidad es una realidad muy dura. El Gobierno ha hecho un esfuerzo dentro de las posibilidades presupuestarias y, por ejemplo, el plan de empleo social, ese que se dice que no se ha cumplido, se gastaron los 15 millones conjuntamente con los ayuntamientos y dio trabajo a 2.614 personas, 2.614, que no es todo lo que podíamos hacer, sí, es verdad, pero no teníamos recursos para atender más. Y lo que no podemos hacer es esperar a que haya una gran bolsa de dinero para resolver los problemas de golpe. No existe una solución de golpe, ni en la economía canaria, ni socialmente podemos hacerlo. Por lo tanto, cada vez ponemos más medidas, cada vez ponemos más soluciones y vamos solucionándole los problemas poco a poco a una mayor cantidad de gente. Desgraciadamente, insisto, todavía no hay ninguna varita mágica. Si la hubiera, ya la hubiera aplicado el Estado para reducir, por ejemplo, las grandes tasas de paro a cifras muchísimo más altas de lo que ahora mismo está bajando, que es todavía de forma tímida. Cristina Tavío, ¿sirven para algo? ¿No sirven? Sí, hombre, yo creo que ayer un presidente agotado y aburrido, yo lo encontré monótono, personalmente lo encontré cansado, y yo creo que, bueno, pues intentó vestirse con las plumas ajenas, ¿no? Y perdió una oportunidad de hacer algo de autocrítica, que es lo que mi partido le reprocha. Y después ayer, bueno, pues usó esa técnica que también utilizó en el debate del año anterior, que es yo anuncio medidas, yo invito a todos los canarios a un montón de cosas, pero que paguen los cabildos, que pague el Estado y que paguen los ayuntamientos. Y insisto, José Miguel Barragán acaba de decir que efectivamente me daba la razón, que el anuncio de Paulino Rivero en el 2013 fueron un plan social para 50.000 personas, que a lo mejor no se me escucharon bien los ceros, y que finalmente terminó siendo un plan para 2.600 familias, acaba de puntualizar. Él tiene más datos, pero un momento. No, pero un apunte porque es importante. Te invito a que demuestre que el plan social que se dijo en el Parlamento, en el diario de sesiones o en una información periodística, tienes la oportunidad de verlo, que el Paulino dijo que se hacía un plan de social para 50.000 personas. Yo te estoy hablando del 2013, no de este 2013, año. 2013. Este año se ofrecieron un plan, el 2014, para 8.000 familias. Y yo te pregunto, todavía nos quedan 40.000. Lo mismo te podría decir, perdona. No es cierto. Lo mismo te podría decir del balance que hizo de los jóvenes. En Canarias hay más de 107.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y que no tienen una formación profesional.
Él ha ofrecido para 16.000 un contrato práctico de emprendeduría, que es el contrato prepara del Estado y del Fondo Social Europeo. Por eso digo que está asumiendo como propias las medidas que aprueba el Gobierno de España, y por otro lado a 8.000 jóvenes los van a formar a través de un convenio con las universidades en unos módulos de 150 horas. Y yo digo, ¿y el resto de los jóvenes? Hay más de 90.000 a los que no llegamos. Pero la gran tragedia, y es lo que dice el Grupo Parlamentario Popular que no hizo Paulino Rivero y no aprovechó ayer, es para reconocer sus fracasos. 1.250 millones de euros de políticas activas de empleo, del PIEC, se han gastado en los últimos 10 años y no sabemos en qué se las ha gastado el Gobierno canario, porque el Gobierno sigue diciendo, y acertó en el diagnóstico, que nuestros jóvenes, desgraciadamente, no pueden trabajar porque no están preparados. Lola Padrón. Bueno, lo primero es la primera pregunta es si el debate sirve para algo. Cierto. Y desde luego para yo los quiero ciudadanos que nos decir están una viendo cosa. esta noche, si sirve Aquí este debate. voy a aludir a un informe que hace Oxfam, que plantea el gobierno de las élites. Hay determinadas élites. Hay determinadas élites económicas a los que para nada les interesan los parlamentos, para nada les interesa la democracia, para nada les interesa el debate entre los ciudadanos elegidos por el pueblo. ¿Y por qué? Porque ellos siempre tendrán el poder, porque siempre habrá quien responda al gobierno de los poderosos, los que tienen las industrias que producen dinero, y por lo tanto tendrán el poder, ostentarán el poder en un espacio, digamos, construido democráticamente, y donde pues siempre está bien tener a una oposición testimonial que pueda manejar. Por lo tanto, yo creo que los debates parlamentarios son absolutamente necesarios, y que evidentemente el Parlamento es la representación democrática de los ciudadanos. Hay que mejorarlo, hay que mejorar la manera de comunicar lo que hacemos a los ciudadanos, hay que utilizar las nuevas tecnologías, aunque haya que cambiar el reglamento para que pues no se conviertan en algo monótono, donde cada uno discute y plantea sus cuestiones desde su óptica, pero sí que hay que plantear las cosas para que la gente también utilice los nuevos medios y poder seguir los debates. Dicho esto, y entrando en la cuestión que en segundo lugar pues ha dado pie este debate, sí quiero decir que desde luego la memoria selectiva del PP es lo que cansa a los ciudadanos, y desde luego el ignorar que han estado gobernando en Canarias durante estos años y decir ahora que dónde están los dineros del PIEC, porque están privatizando claramente los servicios de empleo, y para eso utilizan la técnica de siempre. Cada vez que quieren privatizar un servicio, primero lo denostan, lo denigran y luego lo privatizan. Hablo de electricidad, ahora empleo, dependencia. Tema que nos rehuimos, informe del diputado del Común, dependencia, ley de dependencia, que de facto se ha cargado el Partido Popular, que no ha apoyado, que el primer año pone 0 pesetas, que rebaja un 15% el salario de las mujeres que cuidan a los dependientes, que son un 95%, que pasan las cuidadoras de más de 70.000 a 17.000, muchísimos parados más, que rebaja el salario y crea una figura, el Partido Popular. Ya no podemos hablar solo de pobres aquellos que no tienen empleo. Tenemos que empezar a hablar de una clase media empobrecida, y que desde luego el Partido Popular ha hecho trabajadores pobres. Por eso este debate, donde se plantean unas exigencias para unos instrumentos que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias, que pueden ser mejores o peores, pero desde luego son instrumentos que intentan paliar ese desastre que está planteando el gobierno de Rajoy con todos los servicios públicos. ¿Y ellos qué han hecho? ¿Dónde está el plan de la pobreza del señor Rajoy que ha prometido? No existe. ¿Qué han hecho con la Comunidad Autónoma de Canarias? Dar la espalda. De los fondos que hablamos son fondos europeos. ¿Dónde están los fondos del Estado? Pues como no se han hecho bien las políticas activas. Mire, que nos den las políticas activas y las pasivas, que seguro que el plan prepara, lo hubiéramos dejado. Y que dentro del Estatuto de Autonomía se le den a Canarias las políticas activas y las pasivas para poder diseñar y dar respuesta a los parados. Ahora, respuesta
respuestas, desde luego, con un discurso allá y otro acá, y viendo el empleo que se está generando y cómo quieren empobrecer a la sociedad, enriqueciendo a unos y haciendo más pobre a otros, desde luego, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, que España está menos cohesionada y que hay menos clase media. Y termino, desde luego, da pena. Lo haré a partir de ahora, lo del tiempo, porque el tiempo se nos va también. Román Rodríguez, ha sido presidente del Gobierno de Canarias. Solo un matiz, usted podrá intervenir en el sentido que desee, pero me gustaría que también reflexionara sobre este aspecto. Usted ha sido presidente, ha tenido que enfocar, por tanto, la exposición de lo que hace, y los debates son iguales cuando se está en el poder, cuando se está en la oposición, cambian los discursos, los ciudadanos también preguntarán eso, porque parece a veces que cambian un poco los talantes. O sea, la oposición y cambian los momentos. El momento que estamos viviendo es especialmente crítico. Es que ahora tenemos 371.000 canarios en paro. Es que ahora el 64% de esos canarios llevan más de un año en paro. Es que la mitad de los parados no cobran nada. El 20% de la familia no tienen ningún ingreso. De manera que este momento de la política es más grave que casi ningún otro que hayamos vivido, y esto hay que reconocerlo. Hay razones que condicionan nuestro futuro, que son de orden internacional, de la política que se ha impuesto en España, de austeridad, que ha impuesto a su vez la Troika, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo. Pero luego hay un ámbito que es nuestro, que es el que ayer tratábamos de poner sobre la mesa. Yo creo en los debates parlamentarios. Esta es la mejor manera de organizarnos. Nosotros tenemos todos que autocriticarnos y ser más capaces de simplificar nuestros discursos, nuestros mensajes y de ser autocríticos. Háganlo aquí también en el debate del envío. Y de ser autocríticos. Es decir, por ejemplo, ayer Lola sacaba un tema sensible, grave. Existe una parte de nuestra población que para sobrevivir necesita ayuda, que son los dependientes. Esta es una categoría de servicios que se introdujo en la etapa de los socialistas gobernando España y que nosotros defendemos con pasión, porque era lo que le faltaba al estado del bienestar. Teníamos un buen sistema de pensiones, sanitario, educativo, y faltaba un derecho para atender a la gente que tenía más necesidades. Y que hay que arreglar. Y que es fundamental. Canarias está a la cola, pero está a la cola desde el principio, porque el gobierno se equivocó, porque le quitó a los cabildos las competencias que tenía, las hizo suya y lo gestionó mal. No hemos sido capaces de atender a la gente. Hay 12.400 personas que tienen el derecho reconocido y sin embargo no reciben la prestación. Hay 25.000 personas demandando este servicio y se tarda 322 días de media en dar una respuesta a este tema. El diputado del Común, ya no Madrid, el diputado del Común, nuestro diputado del Común, lo pone en un papel de forma categórica y demoledora. Hay que reconocer que hemos fracasado en el tema de la dependencia y ponerse a cambiar las cosas, a hacer un balance, a tomar decisiones y a poner dinero. Esta mañana nos enterábamos de un dato que lo confirmaremos los próximos días. Colgaba el Ministerio de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas se llama ahora, los datos del déficit. Año 2 Parece que Canarias cumplen casi todas. Bueno, pues, hay 4 que no cumplen, Cataluña, Valencia, pero Murcia. Nosotros cumplimos sobremanera. A nosotros nos sobra. Exactamente entre el año 12 y 13, según la información colgada hoy en el Ministerio, ayer no estaba, fue esta mañana, hemos dejado de gastar 5 décimas del PIB, que es una palabreja, pero que quiere Vamos decir a explicarle lo que significa. 200 millones de euros que podíamos haber dedicado a las listas de espera, a la dependencia, a la ayuda a los jóvenes, a responder a la crítica situación de la pobreza y la exclusión, no se han gastado en nuestra comunidad, y lo colgaba esta mañana el Ministerio. 200 millones, 5 décimas del PIB. Esos 200 millones podían haber alimentado la atención a las personas más necesitadas. Hay gente que no tiene que comer. Los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo, pero necesitan más ayuda. No le podemos dejar a las ONG lo que es una tarea de los poderes públicos. Nosotros tenemos que garantizar a las familias que no pueden pagar la luz una ayuda. Tenemos que hacerlo, podemos hacerlo. Esta sociedad, la sociedad canaria, en medio de la crisis, tiene recursos para atender estas necesidades. Y esto fue lo que ayer nosotros modestamente intentamos poner sobre la mesa. Y es legítima la discrepancia y es legítima la responsabilidad compartida, porque todos somos responsables, todos representamos a los ciudadanos, los que gobiernan tienen más responsabilidades que los que no gobernamos, les ha tocado esta etapa, pero yo eché de menos ayer que el presidente fuera autocrítico, que reconociera que las cosas van mal, que se pueden hacer mejor. Las medidas las respetamos y están cargadas de buena voluntad. Si se cumplieran, que está por ver, no van a modificar de manera sensible las cosas, porque son pequeñas medidas ante un gran problema. Yo creo que ayer
El debate era necesario, seguirá siempre siendo necesario, pero tenemos que reconocer que nos estamos alejando. Nos estamos alejando de la gente y la gente no nos entiende. Ayer, hoy, hemos hablado con mucha gente, todos tenemos nuestros entornos, y la gente te lo dice. Esto pierde interés para la mayoría y tenemos que revolucionar nuestras maneras de proceder y ser responsables y autocríticos, porque el momento este no era el de hace 10 años, este es peor. Pero si les vale de algo, ustedes tienen mucha experiencia, las canas que tengo y la falta de pelo es también fruto del paso del tiempo. Siempre se dice después de los debates esto mismo, pero es verdad, de los debates de Canarias y del Estado. Pero ha dicho Román Rodríguez un dato que le pregunto rápidamente a Barragán. Sí es cierto que hemos hecho muy bien la tarea en Canarias, cumpliendo el déficit, pero nos hemos pasado de ahorrar. Hemos dejado de gastar, dice usted, 200 millones. ¿Esto le consta, señor Barragán? Sí, me consta. Ese dinero no es un dinero que hayamos dejado de gastar. Era una posibilidad de que si lo piden las comunidades autónomas, te dan la posibilidad de crédito. Es decir, no es que tuviéramos 200 millones que se hayan devuelto por no gastar. En ese sentido, recordar que esos 200 millones iban con cargo a la deuda. Con cargo a la deuda, que generaría unos 9 millones de euros de intereses, que no es el problema. Pero Canarias no pidió ese dinero por dos razones. Una, porque en 2013, pese a que Canarias, porque no hay que confundir deuda con déficit. Yo no la confundo, Barragán, sabes bien que no la confundo. Ya te lo ha dicho el consejero varias veces en el déficit con déficit. No llegó al tope del déficit. No llegó al tope del déficit, pero sí llegó al tope de la deuda. Por lo tanto, aunque estuvieran disponibles, no podíamos ir a ellos. Y después el otro dato importante, recordarás que en el 2013, hasta el 28 de diciembre, llegaron 4 informes distintos de Economía, del Ministerio de Economía, diciendo que no habíamos cumplido el déficit. Por lo tanto, en esa situación, aunque tuvieras la disponibilidad de pedir los 200 millones, tampoco te los hubieran dado antes del 28 de diciembre. Por fin, dato en el que dijo el Ministerio que efectivamente reconocía que habíamos cumplido con los parámetros exigidos por la ley. Les planteo, tendrán cosas pendientes que decir, pero les meto ya en la misma pregunta para que reflexionen. Me falta el turno. Enseguida, Cristina, pero quiero que hablen ya a propósito de lo que queda. Si no te importa, es que enseguida, has dicho cosas interesantísimas. Enseguida, Cristina, queda un año para terminar en la legislatura. Quiero que los invitados también reflexionen sobre cómo queda la situación para la gente, volvemos a la gente que nos ve, este próximo año. ¿Cómo queda, cómo se dibuja el horizonte en empleo y en crecimiento? ¿Vamos a crecer más que la media española? ¿Vamos a tener más empleo, sí o no? Tanto desde el Gobierno como desde la oposición. ¿Qué le pueden decir a la gente en este sentido? En todo caso, Cristina también. Hombre, yo decía que, desde luego, José Miguel es un prototipo de coalición canaria, ¿no? Lo programes como lo programes, siempre lo hacen todo bien y siempre, además, tenían más dinero. Y yo me preguntaba al escucharte, ¿qué pensarán los ganaderos de Fuerteventura, los viticultores de Lanzarote o pues la gente del campo, que todavía no se les han pagado las ayudas desde hace más de 3 años? Los tomateros, los productores de flores y plantas, porque este gobierno tiene deudas con gente que no puede pagar los sueldos y los salarios. A mí ayer, y hay algo que quiero compartir con todos los telespectadores de este programa, que me consta que son muchos, y es que Paulino Rivero fue un atrevido una vez más, y fue un atrevido en un asunto grave y muy serio que tiene esta comunidad autónoma pendiente. Habló de que vamos a rehabilitar 80.000 viviendas a través de los convenios con la banca. Hombre, un presidente que lleva 6 años sin ejecutar los programas y los convenios de rehabilitación y que tiene ingresados en las arcas de la comunidad autónoma nada más y nada menos que 72,48 millones de euros desde hace 7 años y que no ha rehabilitado ni una sola casa en ninguna de las 7 islas del archipiélago, es un atrevido. Cuando va al Parlamento y dice, mire, no he hecho nada en los últimos 7 años, eso no lo dijo él, pero lo digo yo, y ahora, en un año antes de las elecciones, voy a rehabilitar 80.000 casas, cuando él sabe que tiene 22.000 sin rehabilitar, y que el dinero lo tiene en las cuentas. Vamos a ver. 72 lo que no millones se puede permitir no se pueden rehabilitar, no se pueden evaporar. Pero vamos a ver, la gente estuvo igual que tú ayer, Cristina, por lo menos se supone que estuvieron oyendo al presidente. Primero, decirte que el dinero del plan de viviendas está justificado, estaba justificado el día de la última intervención que hiciste en el Parlamento y el Ministerio te ha pasado una información que no es correcta. Está el registro de entrada con todo el dinero justificado de los planes de vivienda. Segundo, es falso
que sea esa una cuestión, porque ustedes no han firmado el convenio de viviendas con ninguna comunidad autónoma, que también han justificado el dinero del Ministerio. Y dos, sobre este tema que estás hablando. Fíjate cómo lo explicas tú. Dices, no, es que el presidente va a rehabilitar. El presidente no va a rehabilitar nada. Entonces, que no estuviste en el debate. El presidente ha dicho que la Asociación de Constructores le ha propuesto la Asociación de Constructores a él, que si le financian 2 puntos del interés de los créditos que ellos van a gestionar para rehabilitar 85.000 viviendas privadas de un programa de la Asociación de Constructores, y lo que se ha comprometido el presidente es a darle esos 2 puntos de interés. El presidente no va a rehabilitar nada. José Miguel. Serán los programas que pongan en marcha los constructores. José Miguel. Y así, hablando como habla, en ese sentido, diciendo falsedades en torno a un debate que hace 24 horas que no te puedes haber equivocado con lo que estaba diciendo el presidente, más nos va. No, y cuando el tema de los agricultores, permíteme decirte, el acuerdo del POSEI que se aprobó en el Parlamento, dime una cosa. Pero estamos hablando del 2011, del 2012, no estamos hablando del futuro POSEI. Si estamos hablando del dinero que el gobierno de Canarias adeuda, no del Estado. El que debe, ¿Y tú estás hablando de superávit? No, del que debe, del que se debe. Acuerdo del Parlamento el otro día, la parte del POSEI que tenía que poner Canarias, la parte que le debíamos del Estado. Dime, Canarias ya puso el dinero en un crédito extraordinario que aprobamos en el Parlamento de Canarias por un acuerdo además impulsado entre otros partidos por el Partido Popular. ¿Dónde está la parte del Estado que también pidieron ustedes para pagarle a esos agricultores de los que tú tanto vendrá cuando ustedes pongan su parte y en relación a la alusión directa, porque se ha dicho que yo he mentido. Perdón, pero es que el presidente ha hecho 85, va a ser 85.000 rehabilitaciones. Perdona un momento. Que hace escasas horas que terminó el debate. He dicho que el presidente es un atrevido porque uno de sus anuncios, de sus promesas, es rehabilitar 80.000 viviendas. Cuando su gobierno, el gobierno de Canarias, doña Inés Rojas, lleva 7 años sin rehabilitar 22.000. Y es gravísimo que haya recibido 72 millones de euros y que no los haya ejecutado. Y te digo una cosa, perdona un momento, José Miguel Barragán, las personas que me están escuchando saben que los carteles de rehabilitar esas viviendas en Valterra, Antiterroy, en el barrio de la Salud, en La Candelaria, en Miramar, en Ofra, en el Toscal, en Santa María del Mar, Las Chumberas. No se puede. Es difícil discutir cuando la información es completamente falsa. ¿Cómo pueden ejecutar unas viviendas si la gente seguimos el programa. Se les ha escuchado a los dos perfectamente. Lola Padrón, Román Rodríguez. A mí me gustaría retomar el debate porque les he pedido qué políticas de crecimiento. Si los ciudadanos nos ven así, evidentemente los vamos a cansar. No saben lo que es el POSEI, no tenemos un lenguaje cercano. Con el tema de las chumberas hemos visto cómo el gobierno del Estado tira para adelante, tira para detrás, unos dan unos datos, otros dan otros, por lo tanto, o nos comprometemos a dar los datos reales y no manipular las cifras, o evidentemente no vamos a ser creíbles para nadie. Por lo tanto, yo quiero empezar por las políticas que ponía sobre la mesa el señor Rodríguez. Plantea que había 200 millones. Mira, una de las cuestiones por las que el Partido Socialista entra en el gobierno, y creo que en este momento, menos mal que no está el Partido Popular gobernando en Canarias, menos mal, porque no tendríamos los servicios que tenemos públicos, no hay más que ver Madrid y otras comunidades autónomas, podemos seguir hablando de servicios públicos, podemos seguir hablando, no están como nos gustaría que estuviera, pero podemos seguir hablando de servicios públicos. Pero lo que yo no entiendo es cómo se ponen sobre la mesa estos 200 millones cuando todo el mundo sabe que el Partido Popular está a la mínima con el gobierno de Canarias a ver si incumple el objetivo de déficit. Pues mire, porque paso que da para adelante, paso que lo impugna en el Tribunal Constitucional, pues por ejemplo la rehabilitación turística, paso que da para adelante al Constitucional y judicializa, y eso genera empleo. Lo que yo no entiendo es cómo el Partido Popular pone sobre la mesa el tema de la dependencia, donde hay un informe del diputado del Común que avalamos y donde se plantea que la administración pública tiene que modernizarse para darle respuesta a los dependientes, y el Partido Popular lo que hace es quitarle las competencias a los ayuntamientos para que puedan acercarse al ciudadano y hacer políticas sociales, y por otro lado está diciendo y criticando un plan social y que no le llega a los ayuntamientos los dineros. Pero ¿cómo le va
va a llegar si usted está legislando en contra de la administración pública local? Es que ¿cómo nos van a entender? Es que de verdad, es que vamos a ser serios, es que hemos hecho políticas expansivas, quizás no del todo. En materia sanitaria se hubo que pagar la deuda del Partido Popular de más de 200 millones de euros con la farmacia para que se pudiera acceder a los medicamentos por parte de aquellos que tenían derecho a ello, y se ha pagado los 200 millones de euros. Los hospitales del norte y del sur de Tenerife, que no son solo del norte y del sur de Tenerife, que afectan a La Palma, al Hierro y a La Gomera porque descolmatan las listas de espera, han avanzado más en estos 3 años, cuando el Partido Popular ha disminuido en más de 700 millones de euros la financiación a nuestra comunidad autónoma, que los 10 que llevan gobernando, señores. Por lo menos los canarios no van a ser tratados de hemodiálisis por una constructora inmobiliaria. Hay una diferencia clara. No, para los demás queda por hablar Román Rodríguez. No se olviden de Suárez. De verdad. Román Rodríguez, una cosa es que aparte. Así no nos van a creer. Román Rodríguez, así es imposible. Estamos allá casi en la recta final, pero no se olviden de que hubo propuestas de resolución aprobadas por unanimidad. En el tema de financiación autonómica, hoy se ha aprobado, parece que están todos de acuerdo, en el tema de empleo social también. Lo digo para que también lo pongan como positivo en el debate. Sí, no, digamos, el debate es esencialmente positivo. Lo que ocurre es que los problemas que estamos abordando son muy graves y no siempre tenemos la capacidad, la habilidad de conectar con esos problemas. Ya discutiremos lo de los 200 millones. Yo puedo asegurar que no hay ningún impedimento legal ni ninguna norma, a pesar de la cantidad de normas que se han hecho de control de gasto público, que impide a esta comunidad haber utilizado esos 200 millones de déficit. Ha sido una decisión política que ha impedido que esos 200 millones se pusieran al servicio de los problemas de Canarias. Pero yo respondo a la pregunta, ¿cómo va a ir la economía? Hemos tenido un año 13 extraordinario en turismo, extraordinario. El mejor de la historia, en visitantes y en facturación. Sin embargo, el año 13 ha acabado con 3.300 parados más y 600 ocupados menos. Quiere decirse que el problema que tiene Canarias de 371.000 parados es un asunto grave y de envergadura. Y es a este tema al que tenemos que destinar todos los esfuerzos. Hoy no tenemos tiempo de detenernos en el detalle. Pero en el mientras tanto, mientras resolvemos que es el gran problema de Canarias, hay que atender a los dependientes, hay que atender a la gente que está en listas de espera. Entre gente que espera una prueba diagnóstica, una consulta médica o una intervención quirúrgica, hay 80.000 personas en Canarias. Y esto no puede ser. Y yo le aseguro que a pesar de los recortes que son durísimos, tenemos capacidad organizativa e incluso económica para que se atemperen estas realidades. Lo de la ley de dependencia es terrible. Es un problema organizativo y de gestión, también de dinero, pero de organizativo y de gestión, lo dice el diputado del Común. Por eso yo creo que el Gobierno ayer debió reconocer que hay cosas que debemos mejorar. Y se lo hemos puesto en bandeja. No se trata de aprovechar los errores del Gobierno, se trata de decirle al Gobierno que sus errores, sus insuficiencias, su mala gestión y su mala organización es mala para el Gobierno, pero sobre todo es mala para los ciudadanos. De forma que sí debemos decirle a la ciudadanía que Canarias tiene futuro. Hay posibilidades de que el turismo, las energías renovables, la agricultura, bien dimensionada, bien reorganizada, podamos vivir aquí con dignidad y con niveles de empleo más justos de los que vivimos ahora. Que es posible mantener los servicios públicos básicos, que es posible sanidad pública, educación pública, una ley de dependencia que llegue a la gente. Pero para eso necesitamos que nos respeten en Madrid, que Europa atienda nuestras dificultades y necesidades y nosotros hacerlo bien, porque ayer discutíamos del estado de la nacionalidad de Canarias. Ayer estábamos hablando de nuestras instituciones y de nuestro gobierno. Sí. Si todo eso lo encadenamos bien, hay futuro y hay oportunidades para la inmensa mayoría. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra labor. Estamos aquí para tratar de sacar cada oportunidad que nos permita nuestra realidad para que el bienestar vuelva, para que esta situación crítica que vivimos se pueda reconducir. Y es posible. No es fácil, pero es posible. Hemos comenzado hablando de si los debates eran buenos o viables, prácticos para la gente. Ahora al final una ceremonia, una especie de liturgia. Es cierto que los debates parlamentarios y este del Estado de la Nacionalidad, como los del debate del Estado de la Nación, tienen un fundamento que es el principio de la democracia, que hace 37 años nació en este país. La persona que puso la primera piedra fueron las dos personas, el rey y Adolfo Suárez. La persona que timoneó ese barco fue Adolfo Suárez, falleció el domingo pasado. El tiempo se pasa volando. Él había perdido la memoria porque padecía esa fatídica enfermedad del Alzheimer en los últimos 11 años, pero el país entero tiene una gran memoria de Adolfo Suárez. Les pido solo brevemente que lo recuerden.
por el turno que deseen. Sé que querrán decir algo de lo que han dicho antes, pero no se olviden de que les estoy viendo brevemente recordar, nunca mejor dicho, la figura de Adolfo Suárez. Por este mismo orden, entonces, Lola. Bien, yo sí, por supuesto, todo muy bien y desde luego de acuerdo con el señor Rodríguez, que ha sido presidente de esta comunidad autónoma y también ha tenido responsabilidad en materia de listas de espera, en épocas de bonanza, y sabemos, brevísimo, porque además creo que en esta tertulia he sido bastante disciplinada con los turnos y he tenido pues bastante menos tiempo, pero da igual, está muy bien, está bien, lo acato. Todo muy bien. Si no se deroga la reforma laboral que el Gobierno tiene en marcha, por mucho que hagamos en Canarias, no habrá dignidad, y por mucho que si se siguen privatizando los servicios que dan pie al estado del bienestar y que construyó en su momento gobiernos progresistas, por muchos esfuerzos que hagamos en Canarias, todo va a ser inútil, porque unos sí entrarán, pero desde luego otros, los que no estén en esa élite que está creando el Partido Popular, por muchos esfuerzos que hagamos desde nuestra comunidad autónoma, va a ser casi imposible. Recuerdo a Adolfo Suárez y digo que desde luego es un ejemplo de conciliación, como desde él era el encargado de mantener el movimiento, de mantener el encargado de mantener el régimen y supo tender puentes para caminar hacia la democracia. Encontró también buenos oídos, buenas manos y buenas cabezas para trabajar, y desde luego todo mi respeto y admiración por una figura que desde luego es imborrable y para mí de las más importantes en este momento en Europa, y que debe ser ejemplo para algunos países también en este momento de crisis en la Unión Europea y en el mundo. Sigo pidiéndoles máxima brevedad y estamos casi fuera de tiempo. José Miguel Barragán. Dos cosas. Uno, ningún gobierno tiene un día, y menos en una época de crisis. Y por lo tanto, un gobierno tiene que saber siempre que hace cosas bien y cosas mal. Y nosotros estamos completamente de acuerdo de que el gobierno debe mejorar, tiene que tener como tarea siempre la voluntad de mejorar y de poner nuevas soluciones para el futuro. ¿Hay lugar para la esperanza? Sí, lo hay, porque las cosas empiezan a cambiar. Y eso que ahora llamamos datos macroeconómicos, grandes datos, hay que intentar aprovecharlos para prepararnos para el cambio si efectivamente las cosas van a ir mejor. Por lo tanto, lugar para la esperanza en Canarias. Lugar esperanza como la tuvo en un momento determinado la democracia española cuando se empezó a pasar en esa época de transición. Y recordar que no fue solo Adolfo Suárez. Adolfo Suárez nos ha dejado. Y recordamos su gran papel porque estuvo al mando del timón. Pero no hay que recordar que también han muerto muchas otras personas que fueron clave en el proceso de la transición y a la que no le hemos hecho tanto favor como ahora. Por lo tanto, sacar adelante la figura de Adolfo Suárez, reconocerle todo lo que ha hecho, pero también a todas aquellas personas que hicieron posible la transición. Sí, yo desde el domingo pasado, en que fallecía el presidente Adolfo Suárez, colgaba en mi Facebook y en mi Twitter una foto del presidente, y yo me quedo con ese cariño que me han hecho llegar tantísima gente, que han hecho comentarios a la persona y al presidente. Fue el precursor de la democracia, de los partidos políticos. Muchos partidos políticos lo son gracias a él y a su capacidad de negociar. Fue una persona que tuvo muy presente a Canarias y a nuestra insularidad, y fue de los que consiguió precisamente incorporar a la Constitución nuestro régimen económico y fiscal. Y yo creo que se lo merece todo ese reconocimiento, y sobre todo que lo tengamos presente. Pero yo sí no me puedo ir de esta mesa hoy sin pedirle al Partido Socialista públicamente que deje de mentir. Miren, desde que el Partido Popular... debates, que tiempo no hay. Se puede convertir esto en un envite extra que no me lo permiten porque no hay tiempo. Vamos a ver, desde que el Partido Popular gobierna este país, ayer, fíjense que parecía como que Paulino Rivero, gracias a él se había bajado hasta la prima de riesgo, ¿no? Y gracias a que ha bajado la prima de riesgo nos hemos ahorrado miles de millones de euros que hemos podido gastar en políticas sociales. ¿Sí? No tengo tiempo para un debate, no tengo tiempo. Sería brusco y desagradable despedir así. Desde que gobierna el Partido Popular, para dependencia en Canarias hay 400 millones de euros más. Canarias es la comunidad autónoma que menos paga a la dependencia, 1.250 euros menos. Pero tienen que escuchar. Cristina Tavío, le pido, como siempre pedimos titulares, como siempre pido titulares, le voy a dar la oportunidad de un titular, se lo haré a todos
ustedes mismos. Cristina, un titular, por favor, para cerrar un poco el programa. No cabía tiempo, ¿eh? Canarias es la comunidad autónoma que menos dinero gasta en dependencia frente al Estado. Ahí queda el titular. Román Rodríguez, Bueno, intervención y Suárez, titular. aquí hay que morirse para que le reconozcan a uno los méritos. Esta es una que debemos aprender, porque este es un ciudadano importante en la historia reciente de España, que fue muy maltratado por los suyos, pero muy maltratado, muy vilipendiado. Los que tenemos una cierta edad y vivimos la transición política lo sabemos. Y luego hay que decir que el éxito de la transición se debe al régimen franquista en transformación y a la oposición democrática. Es que las víctimas del franquismo fueron enormemente generosas. Aquí se produjo una cosa que no se ha hecho ni siquiera en Latinoamérica. Aquí hubo una ley de punto final que no se ha hecho ni en Chile ni en Argentina. De manera que mérito para Suárez, pero mérito para los que democráticamente pelearon por la ¿Titular democracia de su española. intervención? La crisis sigue para la mayoría, La crisis pero sigue hay para la mayoría. solución. Titular Barragán, que no se lo pedí, de su intervención. Yo sobre el me debate. apunto al titular que ha hecho Román Rodríguez, pero con la coletilla, pero hay esperanza. Hay esperanza, Lola Padrón, el titular del debate. Derogar la reforma laboral y apuntalar los servicios públicos será una garantía para no tener trabajadores pobres. Perfecto. Han puesto los titulares los propios invitados, hemos ganado tiempo con eso. Queremos también dar la noticia de que un tinerfeño, un canario, ha sido nombrado hoy presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda. Fue presidente durante un año del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un canario. Por primera vez preside la Audiencia Nacional. A los cuatro, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Patricia, compañera. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Y a todos ustedes. Buenas Muy noches, bien, buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.